Todo lo que sabes es mentira. Seguro que te consideras una persona muy informada. Pues prepárate, porque has vivido toda tu vida en una mentira. Suscríbete al canal y quédate hasta el final porque el penúltimo mito es el más loco. Los koalas son pequeños osos australianos adorables. Les llamamos osos koala. Desde que los primeros colonos ingleses llegaron a Australia, los vieron abrazados a los eucaliptos y pensaron que eran ositos de peluche lentos y amigables. No comparten ni un solo eslabón evolutivo cercano con los osos pardo o polar de nuestro hemisferio. Los koalas son marsupiales, biológicamente emparentados con los canguros y los wombats. Sus crías nacen en un estado fetal casi gelatinoso y trepan hasta una bolsa en el vientre de la madre, el marsupio, para terminar de formarse. Y en cuanto a ser tiernos y adorables, tienen garras afiladas como cuchillos, unos dientes terroríficos y, durante la época de apareamiento, los machos emiten unos berridos guturales horripilantes que suenan como el motor de una motosierra estropeada en plena madrugada. El Monte Olimpo en Marte es la montaña más alta del sistema solar. Es cierto que cuando salimos de la Tierra y viajamos a Marte, nos encontramos con el colosal Olympus Mons, Monte Olimpo, un volcán escudo gigantesco que se alza a unos impresionantes 21 kilómetros de altura, casi 3 veces el Everest, y durante décadas los libros lo coronaron como el rey indiscutible de nuestro vecindario solar. Sin embargo, sondas espaciales recientes arrebataron la corona y se la entregaron a un asteroide. En el gigantesco asteroide Vesta, que orbita en el cinturón de asteroides, se descubrió el pico central de un cráter colosal llamado Rhea Silvia. Desde la base del cráter, esta montaña infernal de roca y hielo se eleva a unos increíbles 22.5 kilómetros de altura, superando por los pelos al monstruo de Marte y convirtiéndose en la cumbre más alta jamás medida alrededor del Sol. Los dientes sanos y perfectos deben ser de color blanco folio. Las revistas y los dentífricos blanqueadores nos han creado un complejo, asumiendo que si tus dientes tienen un tono amarillento, estás sucio o enfermo, obligándonos a someternos a costosos tratamientos de peróxido. La odontología revela que el blanco radiactivo no existe en la biología. El esmalte exterior de tu diente, que es duro y translúcido, permite ver la capa que hay justo debajo, llamada dentina. La dentina natural y sana de un ser humano tiene un color ligeramente amarillento o crema. De hecho, abusar de los blanqueadores destruye el esmalte, dejando tus dientes blancos pero increíblemente porosos y débiles. El vino siempre mejora, se afina y aumenta su valor con los años. Guardamos una vieja botella de vino tinto polvorienta que nos regalaron hace 15 años en un rincón oscuro de la cocina, esperando a un evento especial bajo el mantra de que el vino, cuanto más viejo, mejor. Los enólogos y sumilleres advierten que estás a punto de beberte un vinagre carísimo. El 95% del vino que se produce en el mundo, todo el vino joven, crianzas básicos y blancos de supermercado, está diseñado químicamente para ser descorchado y consumido en un plazo de 1 a 5 años como máximo. Solo un diminuto y carísimo porcentaje de los grandes reservas, vinos con una estructura brutal de taninos, acidez y alcohol de uvas muy específicas, tienen la ingeniería necesaria para aguantar y evolucionar bien durante décadas en una bodega con control estricto de humedad y temperatura. Meter metal en el microondas lo hará explotar como una bomba. Introduces por accidente un tenedor de metal en el microondas, escuchas chispas eléctricas y te tiras al suelo esperando que el electrodoméstico estalle en 1000 pedazos llevándose la cocina por delante. La física electromagnética no tiene tanta onda expansiva. El metal no es kriptonita para las microondas. De hecho, las paredes interiores del aparato están hechas de metal. Las chispas ocurren, arcos eléctricos, porque los bordes afilados del tenedor o las arrugas del papel de aluminio acumulan la electricidad de las ondas y la disparan. Esto derretirá el plástico del microondas e incendiará la comida, arruinando el aparato, pero jamás provocará una explosión termonuclear que destruya tu casa. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. Tragar las pepitas oscuras de las manzanas te envenena con cianuro. Otra advertencia a los niños. Ten cuidado al llegar al corazón de la manzana, porque si te tragas las diminutas semillas negras sin querer, la dosis de cianuro de su interior te matará o te pondrá gravemente enfermo. Es una afirmación que mezcla biología cierta con matemáticas equivocadas. Las semillas de las manzanas, y de las cerezas o melocotones, sí contienen amigdalina, un compuesto que al ser masticado libera gas cianuro. Sin embargo, si te tragas la semilla entera, tu estómago no puede disolver su dura capa protectora y la expulsarás intacta.
E incluso si decidieras morder y triturar intencionadamente cada semilla para liberar el veneno, la concentración es tan microscópica que un adulto sano tendría que recolectar, masticar concienzudamente y tragarse casi 200 semillas, unas 40 manzanas enteras, de una sola sentada para alcanzar una dosis de cianuro que empiece a ser mínimamente tóxica para su hígado. Los paneles solares no funcionan si hace mucho frío. Llega el invierno crudo, cae la nieve y la gente que tiene placas solares en el tejado asume que, al hacer 3 grados bajo cero, los paneles dejarán de producir energía porque necesitan el calor ardiente del verano. La física de los semiconductores fotovoltaicos funciona exactamente al contrario. Los paneles solares no se alimentan de temperatura térmica, sino pura y exclusivamente de fotones de luz, luminosidad. De hecho, el calor extremo es el peor enemigo de un panel solar, ya que a partir de los 25 grados, la resistencia eléctrica de la placa aumenta y pierde rendimiento a pasos agigantados. Un brillante día de invierno nevado, a 5 grados bajo cero y con un sol deslumbrante, donde la nieve encima refleja la luz hacia los paneles, es el escenario perfecto donde un panel solar funcionará con su pico máximo de eficiencia histórica. Las cebras son animales de color blanco con rayas negras. A lo largo de los siglos, como la gran mayoría del cuerpo de la cebra, y su enorme barriga, parece blanca a primera vista, los biólogos de antaño clasificaron a las cebras como equinos blancos con patrones de rayas negras para camuflarse en la llanura. El análisis moderno de la embriología y los melanocitos celulares ha invertido los colores. El color base genético y predeterminado de todas las cebras, sin excepción, es el negro oscuro. Si pudieras afeitar a una cebra, la piel debajo de su pelo es completamente negra. Durante el desarrollo del feto dentro de la madre, se activan inhibidores genéticos que apagan la producción de pigmento, melanina, en ciertas bandas del pelo, haciendo que esas zonas crezcan blancas. Por tanto, las cebras son bestias negras con franjas despigmentadas blancas. El monumento del Monte Rushmore se terminó y quedó tal y como se planeó. Vemos las majestuosas cabezas de los 4 presidentes talladas en la roca en Dakota del Sur y pensamos que es una de las mayores obras finalizadas de la humanidad. Su escultor, Gutzon Borglum, lloraría de frustración. El diseño original y las maquetas mostraban que las figuras debían estar talladas desde la cabeza hasta la cintura, mostrando la ropa, las solapas y las manos de los presidentes en detalle. Sin embargo, en 1941, Borglum falleció repentinamente y estalló la Segunda Guerra Mundial, cortando por completo la financiación del gobierno. La obra se abandonó precipitadamente. Lo que vemos hoy no es una obra maestra terminada, es un borrador a medio hacer. Si te sale una ampolla o una quemadura, debes pincharla para que sane rápido. El instinto humano de agarrar una aguja y reventar la burbuja de líquido de una ampolla por fricción en el pie parece la mejor solución para aliviar la presión. Los dermatólogos aseguran que es un autoboicot infeccioso. La cúpula de piel muerta que forma la ampolla es el mejor vendaje biológico estéril que tu cuerpo puede crear. Sella la herida por completo del exterior. Al pincharla con una aguja casera, estás abriendo una puerta gigante para que bacterias letales entren en el tejido expuesto e inflamado. Lo ideal es dejarla intacta hasta que el cuerpo reabsorba el líquido por sí solo. Las pirañas pueden devorar a un humano hasta los huesos en segundos. Gracias al presidente Theodore Roosevelt, quien visitó el Amazonas y describió un agua hirviendo de sangre, creemos que meter el pie en un río con pirañas es una amputación segura. Roosevelt fue víctima de un truco turístico. Los guías locales atraparon a miles de pirañas en redes, las mataron de hambre durante semanas y luego tiraron el cadáver de una vaca muerta al agua frente a él para dar espectáculo. En la vida real, las pirañas son principalmente carroñeras, comen peces heridos y frutos caídos, y los ataques mortales a humanos vivos y sanos son prácticamente inexistentes. De hecho, los indígenas se bañan con ellas a diario sin sufrir un rasguño. Las mantis religiosas hembras siempre devoran al macho tras el sexo. El icono del canibalismo sexual. Se cree que es un ritual obligatorio para que el macho fecunde. Los entomólogos que estudian a las mantis en la naturaleza, y no en terrarios de cristal, ven un romance menos sangriento. En estado salvaje y en libertad, el canibalismo ocurre en menos del 20% de los apareamientos. Este mito se disparó porque los primeros biólogos estudiaron a las mantis encerradas en jaulas. La hembra, estresada por el encierro y con hambre, aprovechaba la comida fácil que no podía escapar. Si el macho tiene espacio, suele huir sano y salvo. Los dedos se arrugan en el agua porque absorben humedad. Pasas una hora en la bañera y tus dedos salen arrugados como pasas. La intuición dice que la piel se ha empapado e hinchado. La neurología demostró que es una función activa, no pasiva.
Si cortas el nervio de un dedo humano, este jamás se arrugará en el agua, sin importar cuánto tiempo lo sumerjas. El arrugamiento es una reacción involuntaria de nuestro sistema nervioso autónomo, que contrae los vasos sanguíneos debajo de la piel para crear pliegues, bandas de rodadura. Es una adaptación evolutiva brillante para canalizar el agua y mejorar espectacularmente nuestro agarre al recoger objetos mojados o caminar sobre rocas resbaladizas en un río. Las personas que se ahogan agitan los brazos y gritan. El cine nos ha enseñado que un ahogamiento es un evento ruidoso, lleno de chapoteos y gritos de auxilio dramáticos. Los socorristas conocen la aterradora respuesta instintiva al ahogamiento, es un proceso brutalmente silencioso. Cuando una persona se está ahogando de verdad, su sistema respiratorio se bloquea. No puede gritar porque todo su esfuerzo se centra en conseguir oxígeno. Sus brazos no se agitan en el aire, sino que empujan el agua hacia abajo de forma lateral para intentar mantener la boca a flote. Muchas personas se han ahogado a 2 metros de sus propios familiares sin que nadie se diera cuenta porque parecía que simplemente estaban flotando en silencio. Hay que esperar 24 horas obligatorias para reportar un desaparecido. Cada vez que desaparece un personaje en la televisión, los policías miran el reloj, beben café y le dicen a la familia desesperada que la ley dicta que deben esperar 24 o 48 horas porque probablemente el chico está de fiesta. Es el tropo de cine más repetido e irresponsablemente peligroso para la seguridad pública del mundo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad de casi todos los países desarrollados no tienen ninguna norma de espera para mayores y, muchísimo menos, para menores de edad. De hecho, la policía y los forenses suplican que, en el instante en que detectes una desaparición extraña fuera del patrón habitual de comportamiento, llames a urgencias inmediatamente. Las primeras 12 y 24 horas, las horas doradas, son el único margen biológico y logístico vital donde estadísticamente se logran resolver los secuestros o accidentes y salvar la vida de la persona, antes de que el rastro se enfríe y desaparezca. Los piojos prefieren infestar exclusivamente el pelo sucio. El estigma social más cruel en la clase del colegio recae siempre sobre el niño que se contagia de piojos, bajo el insulto de que seguro que sus padres no le lavan la cabeza y es un antihigiénico que cría suciedad. La parasitología de estos insectos demuestra que son sibaritas. Los piojos humanos no se sienten atraídos mágicamente por la mugre. De hecho, los dermatólogos explican que para un piojo hembra que quiere fundar una colonia, el pelo grasiento, sucio y pegajoso de una persona sin duchar es un campo de minas donde resbala y le resulta muy difícil anclar y pegar sus huevos, las liendres, firmemente al tallo del pelo con el pegamento químico especial que segrega. A las liendres les resulta mucho más fácil prosperar y pegarse tenazmente en un pelo que esté recién lavado con champú, suave y cristalino. Si te está gustando el video, comenta desde donde me estás viendo. Muchas gracias por el apoyo que dais al canal. El Nilo es indiscutiblemente el río más caudaloso y largo de la Tierra. Lo aprendimos en quinto de primaria. Los egipcios prosperaron gracias a los 6.000 kilómetros majestuosos del río Nilo, catalogado oficialmente como la serpiente de agua dulce más kilométrica del universo conocido. Las imágenes satelitales modernas y expediciones recientes del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil reordenaron la corona. Utilizando tecnología GPS milimétrica, descubrieron las verdaderas y profundísimas fuentes del río Amazonas en lo más alto de los Andes nevados en Perú, mucho más atrás de lo que se calculaba en el siglo XX. Al hacer la suma, el río Amazonas resultó ser no solo abrumadoramente más caudaloso y con más volumen de agua que todos los ríos juntos del top 5, sino que también supera en longitud física al Nilo africano por más de 100 kilómetros. Existen personas con memoria fotográfica perfecta. Vemos series como The Good Doctor o Suits, donde los protagonistas echan un vistazo de 2 segundos a una página de un libro y la fotografían en su cerebro, pudiendo leerla de memoria palabra por palabra años después. La neurología experimental no ha podido validar a un solo adulto en la historia con esta habilidad de cámara fotográfica. Lo que sí existe es la memoria eidética, muy común en niños pequeños, que permite mantener una imagen visual clara durante unos pocos minutos antes de que se desvanezca. Los genios memorísticos del mundo utilizan reglas mnemotécnicas increíbles, como el palacio de la memoria y horas de entrenamiento duro, no nacen con un escáner en la retina. Beber leche produce muchísima más mucosidad en la garganta. Cuando estamos congestionados o con tos, abandonamos los lácteos bajo la firme creencia de que la leche genera masas de flema en nuestros pulmones. Los ensayos clínicos taponan este mito. Se obligó a cientos de pacientes resfriados a beber litros de leche entera y a otros leche de soja sin que lo supieran, y se pesaron sus mucosidades.
No hubo ninguna diferencia celular ni un aumento en la producción de moco. Lo que ocurre es una ilusión táctil. La leche es una emulsión de agua y grasa. Cuando la tragas, se mezcla con tu saliva y deja una película temporal espesa en la garganta que se siente pegajosa, pero es grasa láctea, no flema humana. Tomar café te deshidrata profundamente. Como el café te hace ir al baño con frecuencia, asumimos que estamos expulsando más agua de la que metimos, dejando nuestro cuerpo seco. Los especialistas en metabolismo desmienten este miedo matutino. La cafeína tiene, efectivamente, un ligero efecto diurético que estimula los riñones. Sin embargo, una taza de café está compuesta en un 98% de pura agua líquida. El volumen de líquido que ingieres supera con creces el pequeño porcentaje de agua extra que la cafeína te obliga a expulsar en la orina. Por tanto, el saldo final es siempre positivo. El café hidrata, aunque no sea tan eficiente como el agua pura. Salir a la calle desabrigado te provoca un resfriado común. Las madres del mundo te obligan a ponerte la bufanda antes de salir a 3 grados bajo cero porque cogerás un catarro. La virología es implacable. El frío no enferma a nadie. El resfriado común es causado por rinovirus, y la gripe por el virus influenza. Si sales desnudo a la nieve en un bosque aislado, morirás de hipotermia, pero jamás te resfriarás porque no hay virus. Nos ponemos enfermos en invierno porque el frío exterior nos obliga a encerrarnos en espacios interiores pequeños, calientes y sin ventilar. Oficinas, colegios, metros, junto a otras personas, creando el ecosistema perfecto para que los virus salten de un pulmón a otro. Los agujeros negros succionan todo como aspiradoras espaciales. Nuestra imaginación convierte a los agujeros negros en desagües cósmicos que tragan galaxias enteras en un remolino imparable. La astrofísica rebaja un poco el nivel de terror. Un agujero negro tiene exactamente la misma gravedad que tendría cualquier estrella con su misma masa. Si por arte de magia sustituyéramos nuestro Sol por un agujero negro de su misma masa, la Tierra no sería succionada hacia la muerte. Seguiríamos orbitando felices y exactamente a la misma distancia en el espacio oscuro y congelado. Solo caes en un agujero negro si cruzas la línea del horizonte de sucesos. Si te mantienes a la distancia adecuada, es solo un vecino gravitacional muy pesado. Los ninjas se vestían siempre con trajes negros. Vemos cualquier película de acción y el asesino ninja salta desde las sombras vestido con una pijama negra de pies a cabeza, con solo una rendija para los ojos. Si un espía feudal japonés se vistiera así, sería el peor ninja de la historia. Su trabajo era el espionaje encubierto. Los ninjas reales se vestían como campesinos, monjes o comerciantes comunes para pasar totalmente desapercibidos a plena luz del día. El traje negro, el shinobi shosoku, es un invento del teatro kabuki. En el teatro, los tramoyistas que movían los decorados vestían de negro para que el público los ignorara. Cuando un director quiso sorprender a la audiencia con un asesinato sorpresa en el escenario, hizo que uno de esos tramoyistas invisibles sacara una espada, naciendo así el mito visual del asesino de negro. La Biblia dice que Eva mordió una manzana. La imagen del Edén está indisolublemente ligada a una brillante manzana roja. Si abres el libro del Génesis, no encontrarás la palabra manzana por ninguna parte. El texto hebreo original habla genéricamente del fruto del árbol del conocimiento. El culpable de esta confusión frutal fue un erudito del siglo IV, Jerónimo de Estridón, al traducir la Biblia al latín. En latín, la palabra malus significa tanto maldad como manzana. Jerónimo usó el juego de palabras para darle poesía a la traducción, y los pintores renacentistas inmortalizaron el chiste lingüístico en sus cuadros para siempre. Las plataneras son árboles gigantes. Paseas por una plantación en Canarias, ves columnas marrones de 4 metros de altura coronadas con grandes hojas verdes y frutos, y lo llamas el árbol del plátano. La botánica te suspendería de inmediato. Las plataneras no tienen ni un solo gramo de madera en su estructura. Ese falso tronco, pseudotallo, está compuesto enteramente por las bases de las hojas superpuestas y enrolladas unas sobre otras, llenas de agua. La platanera es, biológicamente hablando, una hierba gigante. De hecho, es la planta herbácea más grande del mundo. El acero es el material natural más fuerte del mundo. Pensamos en las vigas de los rascacielos y en las armaduras, considerando que las aleaciones metálicas como el acero no tienen rival en la naturaleza en términos de dureza y tracción. La bioingeniería tiene un ganador orgánico que humilla al metal. Si evaluamos la resistencia a la tensión en proporción a su peso, la seda que fabrica la humilde araña de corteza de Darwin es unas 10 veces más fuerte que el Kevlar de los chalecos antibalas y enormemente superior al acero estructural de cualquier puente.
Si los humanos pudiéramos fabricar un cable de esta seda de araña con el grosor de un lápiz escolar, sería lo suficientemente fuerte como para detener en seco a un avión Boeing 747 en pleno vuelo sin romperse. Los murciélagos se enredan en el pelo de las mujeres. El pánico en las noches de verano. Si un murciélago vuela cerca del porche, la gente se cubre la cabeza frenéticamente creyendo que el animal, por ser ciego, se desorientará y terminará anidando enmarañado en su pelo largo, obligando a cortarlo con tijeras. Ya vimos que no son ciegos, pero es que su radar, la ecolocalización, es una máquina de precisión quirúrgica. Emiten ondas de ultrasonido que rebotan en el entorno, lo que les permite detectar y esquivar un obstáculo del grosor de un solo cabello humano en plena oscuridad total. Si un murciélago te pasa rozando la cabeza a toda velocidad, no es que se haya equivocado ni quiera atacarte, simplemente está cazando a un suculento mosquito que tú ni siquiera habías visto a 3 centímetros de tu oreja. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. Las nubes no pesan casi nada. Miramos al cielo en verano y vemos esos preciosos cúmulos blancos que parecen bolas de algodón flotando ingrávidas y ligeras como una pluma. La física atmosférica aplica las matemáticas del agua y el resultado asusta. Una nube no es vapor invisible. Está formada por miles de millones de minúsculas gotas de agua líquida superenfriada o cristales de hielo. Si exprimiéramos un típico cúmulo blanco, de 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de alto, la masa total de toda esa agua pesaría aproximadamente 500 toneladas, medio millón de kilos, el equivalente a 100 elefantes adultos. Las nubes flotan en el cielo porque esa media tonelada está esparcida en un volumen colosal de espacio y las fuertes corrientes térmicas calientes de la Tierra las mantienen empujadas hacia arriba. Los pingüinos solo pueden vivir en climas de hielo extremo. La televisión y los documentales antárticos nos han condicionado a asociar a los pingüinos estrictamente con glaciares, tormentas de nieve y osos polares, con los que, por cierto, jamás se cruzan porque los osos están en el Polo Norte. La ornitología global nos dice que el hielo no es obligatorio para esta familia de aves. De las 18 especies de pingüinos que existen, muchísimas viven en climas templados o cálidos. Los pingüinos africanos anidan en las cálidas y rocosas playas de Sudáfrica soportando un sol de justicia, y el pingüino de las Galápagos vive cómodamente nadando entre iguanas y tortugas gigantes en pleno ecuador volcánico tropical, donde la nieve es un concepto de ciencia ficción. La miga del pan engorda muchísimo más que la corteza. En las mesas de los restaurantes, hay gente que vacía meticulosamente la suave miga blanca del pan con los dedos y se come solo la corteza exterior crujiente, jurando que así se ahorran calorías y evitan engordar. Es una ironía nutricional maravillosa. Todo el bollo de pan se hizo exactamente con la misma masa de harina y levadura. Lo que ocurre en el horno es que la parte exterior, la corteza, está en contacto directo con el aire ardiente y pierde casi toda su agua, deshidratándose. La miga interna permanece húmeda y pesada. Como la corteza no tiene agua, su densidad energética es brutal. 100 gramos de corteza tienen muchísimas más calorías y carbohidratos que 100 gramos de miga. Al quitar la miga, simplemente te estás comiendo la parte más calóricamente densa de todo el pan. Cortar una lombriz por la mitad creará 2 lombrices nuevas. Es el cruel experimento biológico de los niños curiosos en el jardín. Partes una lombriz de tierra por el medio creyendo que ambas mitades se regenerarán, creando 2 animales funcionales como si fuera la hidra de la mitología. Los zoólogos alertan de que estás matando al gusano. Las lombrices tienen un sistema digestivo y unos ganglios nerviosos, su primitivo, cerebro, en la parte delantera de su cuerpo. Si la cortas por la mitad, la parte de atrás, la cola, morirá rápidamente retorciéndose. La parte delantera, si tiene suerte y el corte no ha afectado a los órganos vitales del anillo más grueso, clitelo, puede sobrevivir y cicatrizar, pero no creará una copia, se quedará como un solo gusano mutilado. Los pterodáctilos eran los grandes dinosaurios voladores. Al hablar del Tyrannosaurus Rex o del Triceratops, siempre metemos en la misma lista al inmenso pterodáctilo o pteranodon, llamándolos orgullosamente dinosaurios voladores. Los paleontólogos son extremadamente técnicos con las clasificaciones. La palabra dinosaurio se refiere exclusivamente a un clado biológico de reptiles terrestres con las patas posicionadas verticalmente bajo su cuerpo. Los pterosaurios, los reptiles alados que dominaban los cielos prehistóricos, evolucionaron en una rama completamente distinta. Vivieron exactamente en la misma época y se extinguieron con el mismo meteorito, pero biológicamente no eran dinosaurios, al igual que los reptiles marinos como el Mosasaurus tampoco lo eran.
El sushi tradicional japonés se debe comer obligatoriamente con palillos. Llegamos al restaurante japonés de lujo y hacemos malabares sudando la gota gorda para no desarmar el trozo de sushi con los palillos de madera, temiendo parecer occidentales incultos si usamos las manos. Los maestros del sushi en Tokio suspirarían viéndonos. El sushi original, especialmente el estilo nigiri, la bolita de arroz con pescado encima, se concibió en Japón como la comida rápida de la calle del siglo XIX. La etiqueta tradicional y más respetuosa dicta que debe cogerse delicadamente con los dedos pulgar, índice y medio, mojar ligeramente el pescado en la soja, nunca el arroz, para que no se deshaga, y llevárselo a la boca. Los palillos están pensados casi exclusivamente para el sashimi, pescado solo, o platos calientes de fideos. Los caballeros con armadura eran tan pesados que no podían levantarse. Crecimos con el mito de que si un caballero andante medieval de infantería se caía al barro de espaldas, su gigantesca y estúpida armadura de placas de acero lo dejaba inmovilizado como una tortuga, necesitando que lo levantaran con una grúa primitiva para subirlo al caballo. Las armaduras de batalla reales eran milagros de la ingeniería biomecánica. Una armadura completa de guerra del siglo XV pesaba entre 20 y 25 kilos, menos de lo que pesa el equipo completo que carga un soldado de infantería moderno o un bombero. Ese peso estaba tan perfectamente repartido por todo el cuerpo humano, con articulaciones metálicas tan precisas, que un caballero entrenado podía correr, saltar trincheras, hacer volteretas en el suelo, e incluso subir ágilmente por una escalera sin ninguna ayuda, manteniendo una flexibilidad letal. Las perlas nacen porque a la ostra le entra un granito de arena. El romanticismo joyero nos cuenta que una ostra se traga un minúsculo grano de arena, se irrita, y para calmar el dolor lo recubre de nácar hasta crear una perla perfecta. La biología marina destruye esta historia poética. Las ostras viven en el fondo del mar, tragan arena constantemente y no tienen problemas en expulsarla. No se van a poner a fabricar perlas por algo tan común. Las perlas naturales se forman cuando lo que invade a la ostra es un parásito carnoso, un gusano marino o un trozo de concha rota que penetra violentamente en sus tejidos blandos y no puede escapar. Para evitar que la infección parasitaria la mate, el sistema inmunitario de la ostra aísla al invasor construyendo un sarcófago brillante de nácar a su alrededor. El teflón rayado de las sartenes te provocará cáncer de inmediato. Si la espátula de metal araña el fondo negro de tu sartén antiadherente, las madres entran en pánico, tiran la sartén a la basura y avisan de que cualquier escama de ese teflón que te tragues te provocará tumores letales. La toxicología de los polímeros aclara el asunto. El componente que antiguamente era cancerígeno se llamaba PFOA, un químico que se usaba en el proceso de fabricación del teflón, no en el material en sí, y que fue prohibido y eliminado globalmente en 2013. El teflón endurecido que recubre tu sartén es uno de los plásticos más inertes y estables conocidos por la ciencia. Si te tragas un trocito negro rayado, ni siquiera será digerido por tus jugos gástricos. Entrará por tu boca y saldrá por el otro extremo de tu cuerpo intacto, sin causarte absolutamente ningún daño biológico. Tiras la sartén porque se te pegarán los huevos fritos, no porque sea venenosa. En el Polo Norte hay un continente de tierra firme bajo la nieve. Creemos que el Polo Norte y el Polo Sur son espejos exactos. Ambos son masas de tierra cubiertas de nieve inexplorada. La geografía polar traza una diferencia abismal. La Antártida, Polo Sur, es un continente gigantesco de roca sólida cubierto por kilómetros de hielo. Pero si viajas al Polo Norte exacto y clavas una bandera, no estás pisando ningún tipo de continente. El Polo Norte es literalmente la superficie congelada del océano Ártico. Bajo tus botas solo hay una capa de hielo a la deriva de apenas 2 o 3 metros de grosor, y debajo de ella, un abismo de agua helada de más de 4.000 metros de profundidad. Si el calentamiento global derrite ese hielo, el Polo Norte geográfico será simplemente mar abierto. Plutón dejó de ser planeta simplemente por ser demasiado pequeño. En 2006, el mundo entero lloró cuando la Unión Astronómica Internacional degradó a Plutón a planeta enano, y la explicación de la calle fue, lo echaron por ser muy enano. El tamaño no fue el verdadero problema, Mercurio es diminuto y sigue siendo planeta. El verdadero problema de Plutón fue su órbita desastrosa. Para ser considerado un planeta real, la astronomía moderna dictaminó 3 reglas: orbitar el Sol, ser redondo y haber limpiado su vecindario. Plutón orbita en el cinturón de Kuiper, rodeado de miles de cuerpos helados gigantes, como el planeta Eris, que es más masivo que él. Al no tener suficiente gravedad como para dominar y limpiar de escombros su propia ruta orbital, perdió su estatus de rey y pasó a ser solo uno más del montón. El agua caliente abre los poros de la piel.
Las rutinas de belleza nos exigen ponernos toallas hirviendo sobre la cara antes de usar cremas, o lavarnos con agua caliente porque el calor abre los poros para limpiarlos, y el agua fría los cierra. Los dermatólogos detestan esta expresión. Tus poros no son puertas, ni tienen minúsculos músculos a su alrededor que puedan relajarse para abrirse o contraerse para cerrarse. El tamaño de tu poro es estático y está fijado por tu genética. Lo que realmente hace el agua caliente o el vapor es simplemente derretir y ablandar la grasa y el sebo endurecido, los puntos negros, que están atrapados dentro, facilitando su extracción. El poro sigue siendo exactamente del mismo tamaño. La leche de vaca es un alimento estupendo para los gatos. Vemos un gato callejero maullar y nuestro instinto de dibujos animados nos manda ponerle un platito con leche de vaca para que se alimente y sea feliz. Los veterinarios nos avisan de que esto acabará en un desastre digestivo para el animal. Aunque los gatitos bebés beben la leche de su madre, que tiene una composición química muy distinta, cuando un gato crece y se vuelve adulto, su sistema digestivo pierde casi por completo la enzima lactasa. Es decir, la inmensa mayoría de los gatos adultos del mundo son severamente intolerantes a la lactosa. Si les das leche de vaca, les provocarás unos calambres estomacales dolorosos, flatulencias y una diarrea aguda que los deshidratará peligrosamente. Solo necesitan agua fresca. Si te está gustando el video, dale like, me ayudas a que llegue a más gente. Las arañas son insectos. Si ves un bicho pequeño correteando por la pared, lo llamas insecto por inercia. La taxonomía animal es tremendamente estricta con las etiquetas. Las arañas no son insectos, pertenecen a la fascinante clase de los arácnidos, primos hermanos de los escorpiones y las garrapatas. Para ser un insecto, como una hormiga o una mosca, debes tener 3 cosas obligatorias: 6 patas, el cuerpo dividido en 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen, y antenas. Las arañas rompen todas las reglas. Tienen 8 patas, su cuerpo está fusionado en solo 2 grandes segmentos y carecen por completo de antenas. Las gotas de lluvia tienen forma de lágrima. Cualquier dibujo infantil, mapa del tiempo en televisión o emoji de WhatsApp representa la lluvia como perfectas gotas con forma de lágrima, puntiagudas por arriba y redondas por abajo. La aerodinámica y los fotógrafos de alta velocidad han destrozado esta poesía visual. Cuando el agua cae desde las nubes, la tremenda presión del aire chocando contra la parte inferior de la gota la aplasta por completo, mientras que la tensión superficial mantiene la parte superior curvada. Una gota de lluvia real mientras cae tiene exactamente la misma forma que el pan superior de una hamburguesa o un pequeño paracaídas. Jamás tienen punta. Hay que dejar el coche calentando antes de conducir. En las mañanas de invierno, muchísima gente arranca el coche y lo deja inactivo durante 10 minutos en la puerta de casa para que el motor entre en calor antes de meter primera. Si tuvieras un coche antiguo con carburador de los años 70, esto sería útil. Pero con los motores modernos de inyección electrónica, es un error dañino. Los ordenadores del coche ajustan la mezcla de combustible de forma instantánea al clima frío. Si lo dejas al ralentí, el motor se calienta lentísimo, enviando un exceso de gasolina que lava y arrastra el aceite protector de las paredes de los cilindros. La forma más segura y rápida de calentar un coche moderno es encenderlo y empezar a conducir suavemente a los pocos segundos. El oro es el metal más denso del universo. Sostenemos un pequeño lingote de oro y nos asombra su peso descomunal, asumiendo que es la sustancia material más densa y compacta que existe en nuestro planeta Tierra. La química de los metales pesados nos presenta a 2 ganadores mucho más aburridos pero superiores. El oro tiene una densidad brutal de 19.3 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, en el grupo del platino, existen 2 metales llamados osmio e iridio que ostentan la corona absoluta. El osmio alcanza los 22.59 gramos por centímetro cúbico. Si hicieras un balón de fútbol de osmio puro, pesaría tanto que probablemente te romperías la espalda al intentar levantarlo del suelo. El mar muerto es un mar, famoso en el mundo entero por su altísima salinidad que te permite flotar sin esfuerzo, y por las historias bíblicas, el nombre de esta masa de agua nos ha engañado durante milenios. Geográficamente hablando, el mar muerto no tiene absolutamente nada de mar. Un mar, por definición científica, debe estar conectado abiertamente a los océanos del mundo, como el mar Mediterráneo o el mar Caribe. El mar muerto es, en realidad, un lago endorreico. Es una enorme cuenca de agua atrapada en el interior de la tierra, rodeada por Israel, Jordania y Palestina, que recibe agua del río Jordán pero que no tiene ninguna salida hacia el océano. Es simplemente un lago hipersalino que se está evaporando. El botón de cerrar la puerta del ascensor siempre funciona.
Entras al ascensor, escuchas que alguien viene corriendo por el pasillo y pulsas frenéticamente el botón de cerrar puertas para evitar que entren y llegar antes a tu piso. Lo más probable es que estés apretando un botón inútil. En la inmensa mayoría de los ascensores modernos instalados en Estados Unidos y Europa desde los años 90, ese botón es un simple placebo psicológico. Por normativas de accesibilidad, como la Ley ADA en Estados Unidos, las puertas de los ascensores están programadas por ordenador para permanecer abiertas un tiempo fijo y estricto, permitiendo que personas con movilidad reducida entren a salvo. A menos que tengas la llave maestra de los bomberos para insertarla en el panel, apretar el botón no acelera el cierre ni un milisegundo, solo te calma la ansiedad. Existen exactamente 7 continentes. Te lo enseñaron en clase de geografía. Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. 7 bloques sólidos e incuestionables. Los geólogos y los cartógrafos se ríen de esta rigidez, porque continente es un concepto cultural, no científico. Si nos basamos en las placas tectónicas físicas, Europa y Asia son exactamente la misma masa de tierra ininterrumpida, Eurasia. En América Latina, se enseña que América es un solo continente, no dos. Y recientemente, los geólogos descubrieron un bloque hundido masivo alrededor de Nueva Zelanda al que ya llaman Zelandia. Dependiendo del país en el que vayas a la escuela, te enseñarán que hay 5, 6, 7 u 8 continentes. No hay una verdad geológica absoluta. El maní o cacahuete es un fruto seco. Los vemos en los cuencos de los bares mezclados con nueces, almendras y pistachos, y los comemos convencidos de que estamos consumiendo el fruto de un gran árbol. La botánica clasifica al humilde cacahuete en una familia radicalmente distinta. El maní no es un fruto seco, es una legumbre, exactamente igual que los garbanzos, las lentejas o los guisantes. La planta del cacahuete es un arbusto pequeño con una peculiaridad fascinante. Cuando sus flores son fertilizadas, los tallos se doblan hacia abajo y se entierran físicamente en el suelo. La vaina que te comes madura en la oscuridad, bajo la tierra. Eres fan de una legumbre subterránea. Te tragas unas 8 arañas al año mientras duermes. Es el dato aterrador que te quita el sueño y que siempre alguien cuenta en un campamento. Mientras duermes con la boca abierta, las arañas de tu habitación se meten buscando calor y te las acabas tragando. Los biólogos y expertos en arácnidos lo descartan como un absurdo biológico. Las arañas son criaturas extremadamente sensibles a las vibraciones. Un ser humano respirando profundamente, roncando y moviéndose en una cama es el equivalente a un terremoto ruidoso y aterrador para una araña. Huirán de tu boca, no irán hacia ella. Curiosamente, este mito fue inventado a propósito en 1993 por una periodista llamada Lisa Howells en un artículo de la revista PC Professional, precisamente para demostrar lo fácil que era que la gente se creyera cualquier mentira si circulaba por correo electrónico. Una moneda arrojada desde un rascacielos es un proyectil mortal. El miedo a caminar por las aceras de Nueva York. Si un turista deja caer una pequeña moneda desde lo alto del Empire State Building, la gravedad la acelerará tanto que perforará el cráneo de un peatón abajo como si fuera una bala de francotirador. La física y la aerodinámica, y el programa Cazadores de Mitos, nos tranquilizan. Una moneda es pequeña, plana y ligera, no es aerodinámica en absoluto. A medida que cae, empieza a voltear y a chocar contra la tremenda resistencia del aire. Alcanza su velocidad terminal, la velocidad máxima a la que puede caer, muy rápido, a unos escasos 80 km por hora. Si te golpea en la cabeza, sentirás un pellizco muy doloroso y tal vez te haga un pequeño chichón, pero jamás logrará perforar la piel ni mucho menos destrozar un cráneo humano. Rusia y Estados Unidos están en lados opuestos del planeta. Cuando miramos un mapamundi clásico en la pared del colegio, Estados Unidos aparece a la izquierda del todo y Rusia a la derecha, dándonos la ilusión óptica de que están separados por océanos infinitos. La geología esférica del planeta rompe este mapa plano. Si miras la Tierra desde el Polo Norte, verás que ambos gigantes son vecinos íntimos. En el estrecho de Bering, el territorio estadounidense, la isla pequeña Diomedes, y el territorio ruso, la isla Gran Diomedes, están separados por una ridícula franja de agua de apenas 3.8 kilómetros. En invierno, cuando el mar se congela, técnicamente puedes ir caminando desde Estados Unidos hasta Rusia en menos de una hora. Los bebés tienen menos huesos que los adultos. Un bebé recién nacido es pequeño, blandito y flexible, lo que nos hace asumir que su esqueleto aún está a medias y tiene muchísimos menos huesos que el cuerpo robusto de un humano adulto. La radiología pediátrica nos dice que es exactamente al revés. Cuando naces, tu cuerpo tiene un arsenal de aproximadamente 300 huesos independientes.
Gran parte de estos huesos están hechos de cartílago y separados por pequeños espacios, lo que permite que el bebé pase por el canal de parto sin romperse. A medida que creces, decenas de estos pequeños huesos, como las piezas del cráneo o la base de la columna, se fusionan y se sueldan entre sí como si fueran piezas de Lego. Cuando llegas a la edad adulta, ese número se ha reducido definitivamente a 206 huesos. El Big Bang fue una gran explosión de fuego en medio del espacio negro. El nombre del evento engaña a nuestra imaginación, que visualiza una pequeña esfera concentrada que de repente estalla como una granada cósmica gigante, arrojando estrellas y galaxias hacia el exterior a través de un espacio oscuro que ya estaba allí esperando para ser llenado. La física cuántica te vuela la cabeza con la realidad. Antes del Big Bang, no existía un espacio exterior vacío, ni existía el tiempo. El Big Bang no fue una explosión que ocurrió dentro del espacio, fue la rapidísima y violenta expansión del espacio en sí mismo. No hubo un estallido en un punto concreto que llenó el vacío, sino que cada centímetro de la realidad se estiró simultáneamente desde un estado denso y caliente, creando el espacio y el tiempo a medida que se expandía. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabías. Suscríbete al canal para no perderte mitos. En la Edad Media nadie bebía agua porque siempre estaba envenenada. La cultura de taberna nos cuenta que, en las épocas medievales, la insalubridad era tan asquerosa que los campesinos tenían pavor al agua del río y sustituyeron la ingesta diaria de agua por beber litros y litros de cerveza y vino todo el día, desde los niños hasta los ancianos, para sobrevivir. Los historiadores de la dieta medieval desmienten que Europa fuera un Oktoberfest perpetuo. El agua era, con aplastante diferencia, la bebida más consumida por todas las clases sociales. Los ayuntamientos y gremios medievales gastaban fortunas en mantener pozos profundos, manantiales naturales limpios y sistemas de acueductos básicos, porque sabían que el agua sucia traía enfermedades, aunque no conocieran los gérmenes. Bebían ale y cerveza ligera, con muy poco alcohol, porque aportaba calorías extra y era barata, pero el agua fue siempre el pilar de su hidratación diaria. Groenlandia es casi tan grande como el continente africano. Mira cualquier mapa colgado en la pared, la proyección de Mercator, y verás a Groenlandia como una gigantesca mancha blanca en la cima del mundo, pareciendo casi del mismo tamaño que toda África o Sudamérica. Es el mayor fraude visual de la historia de la cartografía. Dibujar un planeta esférico en un papel rectangular es matemáticamente imposible sin estirar las zonas cercanas a los polos. En la vida real, África es 14 veces más grande que Groenlandia. De hecho, Groenlandia es más pequeña que Argentina y apenas tiene el tamaño de Arabia Saudita, pero el mapa de Mercator infló su tamaño geométricamente para que las rutas marítimas de navegación salieran rectas en el papel. Tragar las pepitas oscuras de las manzanas te envenena con cianuro. Otra advertencia a los niños. Ten cuidado al llegar al corazón de la manzana, porque si te tragas las diminutas semillas negras sin querer, la dosis de cianuro de su interior te matará o te pondrá gravemente enfermo. Es una afirmación que mezcla biología cierta con matemáticas equivocadas. Las semillas de las manzanas, y de las cerezas o melocotones, sí contienen amigdalina, un compuesto que al ser masticado libera gas cianuro. Sin embargo, si te tragas la semilla entera, tu estómago no puede disolver su dura capa protectora y la expulsarás intacta. E incluso si decidieras morder y triturar intencionadamente cada semilla para liberar el veneno, la concentración es tan microscópica que un adulto sano tendría que recolectar, masticar concienzudamente y tragarse casi 200 semillas, unas 40 manzanas enteras, de una sola sentada para alcanzar una dosis de cianuro que empiece a ser mínimamente tóxica para su hígado. El desierto más caluroso de la Tierra es también el más seco. Asumimos que si no cae ni una gota de lluvia en años, ese lugar debe ser un infierno ardiente donde el sol calcina las piedras a 50 grados a la sombra. Los dos récords mundiales están separados geográficamente y no se mezclan. El lugar registrado más asfixiantemente caluroso del planeta Tierra es el Valle de la Muerte en California, con temperaturas que han superado los terribles 56 grados centígrados. Sin embargo, el lugar más absolutamente seco y árido de la Tierra, donde en algunas estaciones meteorológicas no se ha registrado ni una sola gota de lluvia en décadas, es el desierto de Atacama, en Chile. A pesar de su aridez extrema que rivaliza con el planeta Marte, el Atacama es un desierto sorprendentemente fresco, con temperaturas diurnas que raramente superan los confortables 25 grados. Las perlas nacen porque a la ostra le entra un granito de arena. El romanticismo joyero nos cuenta que una ostra se traga un minúsculo grano de arena, se irrita, y para calmar el dolor lo recubre de nácar hasta crear una perla perfecta. La biología marina destruye esta historia poética.
Las ostras viven en el fondo del mar, tragan arena constantemente y no tienen problemas en expulsarla. No se van a poner a fabricar perlas por algo tan común. Las perlas naturales se forman cuando lo que invade a la ostra es un parásito carnoso, un gusano marino o un trozo de concha rota que penetra violentamente en sus tejidos blandos y no puede escapar. Para evitar que la infección parasitaria la mate, el sistema inmunitario de la ostra aísla al invasor construyendo un sarcófago brillante de nácar a su alrededor. Las perlas nacen porque a la ostra le entra un granito de arena. El romanticismo joyero nos cuenta que una ostra se traga un minúsculo grano de arena, se irrita, y para calmar el dolor lo recubre de nácar hasta crear una perla perfecta. La biología marina destruye esta historia poética. Las ostras viven en el fondo del mar, tragan arena constantemente y no tienen problemas en expulsarla. No se van a poner a fabricar perlas por algo tan común. Las perlas naturales se forman cuando lo que invade a la ostra es un parásito carnoso, un gusano marino o un trozo de concha rota que penetra violentamente en sus tejidos blandos y no puede escapar. Para evitar que la infección parasitaria la mate, el sistema inmunitario de la ostra aísla al invasor construyendo un sarcófago brillante de nácar a su alrededor. El color negro absorbe el calor, pero el blanco es siempre más fresco. En verano nos vestimos de blanco asumiendo que rechaza el sol, y evitamos el negro como la peste. Los beduinos del desierto, que a menudo visten densas túnicas completamente negras a 45 grados, demostraron que esto es un mito parcial. Es cierto que la tela negra absorbe el calor del sol externo, pero también absorbe y disipa maravillosamente el calor que irradia tu propio cuerpo por dentro. Si la ropa blanca es muy ceñida, rechaza el sol pero, rebota, tu propio calor corporal hacia tu piel. La clave térmica del desierto no es el color, es el flujo de aire. Una túnica negra muy holgada absorbe calor exterior, pero crea una corriente de convección, el aire caliente sube, que chupa aire fresco por debajo de la ropa, ventilando el cuerpo mucho mejor que una camiseta blanca apretada. El papel de aluminio tiene un lado correcto para cocinar. Cuando envuelves un pollo para el horno, siempre dudas si la parte brillante debe ir hacia afuera o si la parte mate encierra mejor el calor. Las grandes marcas fabricantes de este papel, como Reynolds, han aclarado esto 1000 veces. Da exactamente igual. La diferencia visual entre el lado brillante y el lado mate no es un diseño térmico ni tiene propiedades reflectantes distintas para cocinar. Es un simple accidente industrial. En la fábrica, el papel se pasa por unos rodillos de acero gigantes para prensarlo. Como la lámina es tan fina, se pasan 2 hojas juntas al mismo tiempo para que no se rompan. El lado que toca los rodillos de acero pulido se vuelve súper brillante por la fricción, y el lado interno, donde las 2 hojas de aluminio chocan entre sí, se queda mate. Termodinámicamente funcionan de manera idéntica. El cuerno del rinoceronte está hecho del mismo marfil que el de los elefantes. Los cazadores furtivos asesinan rinocerontes masivamente creyendo que su enorme cuerno es un material precioso, exótico y con propiedades curativas en la medicina tradicional. La composición química del cuerno expone lo absurdo de este mercado negro. A diferencia de los colmillos de elefante, que son dientes modificados de marfil sólido, el cuerno de un rinoceronte no contiene ni un solo miligramo de hueso o marfil. Está compuesto pura y exclusivamente de queratina densamente empaquetada. La queratina es exactamente la misma proteína muerta de la que están hechas las pezuñas de los caballos, tus propias uñas y el pelo de tu cabeza. Quienes pagan miles de dólares por cuerno triturado están, biológicamente hablando, comiéndose las uñas de un animal muy grande. Los gladiadores romanos luchaban siempre a muerte. Las películas nos han vendido que el Coliseo era una carnicería diaria donde, obligatoriamente, la mitad de los hombres morían en la arena tras un pulgar hacia abajo del emperador. Los registros financieros del Imperio Romano desmienten este derroche de sangre. Un gladiador entrenado no era un esclavo desechable. Era una inversión económica gigantesca de su escuela, el ludus. Alimentarlo, entrenarlo y curarlo costaba una fortuna. Si un gladiador moría en un combate, el patrocinador de los juegos tenía que pagarle al dueño de la escuela el valor total del hombre, una multa altísima. Por eso, más del 90% de los combates terminaban con uno de los luchadores rindiéndose tras una herida leve, y los árbitros detenían la pelea de inmediato. Morir en la arena era una rareza estadística. Cargar el teléfono al 100% o dejarlo toda la noche destruye la batería. Uno de los miedos tecnológicos más arraigados es que si dejas el móvil enchufado en la mesilla de noche, la electricidad seguirá entrando a la fuerza cuando llegue al 100%, sobrecargando la batería y quemándola por dentro. En la época de las baterías de níquel de los años 90 esto tenía algo de verdad, pero hoy es completamente falso.
Los dispositivos modernos de iones de litio incorporan un chip inteligente llamado BMS, Battery Management System. En el mismísimo instante en que tu batería toca el 100%, este chip corta de raíz el flujo de electricidad de la pared. El teléfono pasa a alimentarse de la corriente del cable, dejando la batería en reposo absoluto. Puedes dejarlo enchufado un mes seguido y no se sobrecargará. El arco iris está compuesto por exactamente 7 colores fijos. Desde pequeños memorizamos el acrónimo: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, convencidos de que el cielo se divide en esas 7 franjas perfectamente delimitadas. La física óptica nos revela que esto es una imposición musical, no científica. Cuando Isaac Newton descubrió que la luz blanca se separaba al pasar por un prisma, no vio 7 colores. Vio un espectro continuo infinito donde un color se funde gradualmente con el siguiente, creando millones de tonalidades. Sin embargo, Newton era un apasionado de lo oculto y de la teoría musical, y creía que la luz debía seguir la misma armonía perfecta que las 7 notas de una escala musical. Forzó y etiquetó de manera artificial el espectro en 7 divisiones exactas simplemente por su obsesión estética con el número 7. El microondas destruye los nutrientes y vitaminas de la comida. Mucha gente rechaza el microondas por considerarlo un método de cocción antinatural, que fríe los nutrientes de la comida, prefiriendo hervir las verduras en una olla de agua porque es más sano. La ciencia nutricional dicta exactamente lo opuesto. Las vitaminas, especialmente la vitamina C y el complejo B, se destruyen principalmente por 2 factores: el tiempo prolongado de exposición al calor y el contacto excesivo con el agua, donde se disuelven. Como el microondas calienta la comida en un tiempo récord y utiliza apenas 2 cucharadas de agua para generar vapor, es estadísticamente el electrodoméstico que más vitaminas y minerales retiene intactos en la comida vegetal en comparación con el hervido tradicional o el horneado lento. El peso muerto te provocará hernias discales. Considerado el ejercicio rey por su brutalidad, el peso muerto arrastra la mala fama de ser una trituradora de espaldas. Muchos médicos anticuados aconsejan a sus pacientes no agacharse jamás a coger nada pesado del suelo. Si tu técnica es desastrosa y levantas la barra arqueando la espalda como un gato asustado, obviamente te lesionarás gravemente. Pero el ejercicio en sí mismo es la mejor medicina preventiva que existe. Ejecutado correctamente, usando la bisagra de cadera y manteniendo la espalda neutra, el peso muerto fortalece toda la cadena posterior de tu cuerpo: glúteos, isquios, trapecios y los potentes músculos erectores espinales. Las personas que dominan el peso muerto tienen espaldas blindadas a prueba de balas y sufren estadísticamente muchísimos menos dolores lumbares en su vida diaria que las personas sedentarias que temen agacharse. El índice de masa corporal es la medida perfecta de la salud. Durante décadas, los médicos de cabecera han utilizado la fórmula del IMC, dividir tu peso entre tu altura al cuadrado, para dictaminar si tienes un peso saludable, sobrepeso u obesidad. Es un sistema matemático inventado en el siglo XIX por un estadístico, no por un médico. El IMC es un indicador catastróficamente ciego. Solo sabe cuánta gravedad ejerce sobre la Tierra, pero no tiene ni idea de qué está compuesto ese peso. Un atleta de élite, un jugador de rugby o un culturista de 100 kilos de puro músculo magro y un 8% de grasa corporal saldrá diagnosticado clínicamente como obeso mórbido en la tabla del IMC. Para saber si estás sano, lo que importa es tu porcentaje de grasa corporal y tu masa muscular, no un número simplista que te trata como si fueras un saco de agua uniforme. El desayuno es la comida más importante del día. Hemos crecido interiorizando este dogma nutricional inquebrantable, obligándonos a engullir tazones de cereales y tostadas a las 7 de la mañana aunque tengamos el estómago cerrado, convencidos de que sin ese combustible nuestro metabolismo colapsará y engordaremos. Desde la medicina nutricional actual, saltarse el desayuno, como se hace en el ayuno intermitente, es perfectamente sano y no paraliza ningún metabolismo. Lo verdaderamente fascinante es el origen de la frase: el desayuno es la comida más importante del día, no fue pronunciada por un médico brillante, sino por los ejecutivos de marketing de una compañía a principios del siglo XX. Necesitaban una campaña publicitaria agresiva para convencer a la población estadounidense de que dejaran de comer huevos y panceta y empezaran a comprar sus nuevas y revolucionarias cajas de cereales de maíz. Una frase publicitaria se convirtió en ley médica. Los puercoespines disparan sus púas como si fueran flechas.
En innumerables dibujos animados hemos visto a un simpático puercoespín o erizo acorralado por un depredador que, al asustarse, tensa la espalda y dispara una lluvia de púas afiladas por el aire, clavándolas en el hocico del lobo a 2 metros de distancia como si fuera una ballesta biológica. La zoología y la física muscular dicen que los puercoespines no tienen ningún sistema de propulsión de proyectiles en la espalda. Sus púas son, a todos los efectos, pelos modificados y extremadamente rígidos. Lo que ocurre en realidad es que estas púas están muy poco adheridas a la piel del animal. Cuando un depredador ingenuo ataca e intenta morder al puercoespín, el animal levanta las púas y se embiste hacia atrás. Al más mínimo contacto físico, la punta de la púa perfora la piel del atacante y se desprende sin esfuerzo del cuerpo del puercoespín, quedándose enganchada gracias a unos pequeñísimos ganchos microscópicos, pero siempre hace falta el choque físico directo. Nunca habrá flechas voladoras. Los Mac de Apple son invulnerables a los virus. A principios de los 2000, los usuarios de Apple presumían ante los dueños de un PC con Windows de que sus ordenadores Mac eran verdaderas fortalezas impenetrables y que un sistema operativo de Apple jamás podría ser infectado por un virus informático. Fue la campaña de marketing más exitosa y peligrosa de la historia tecnológica. Los Mac nunca han sido biológicamente inmunes al malware por ser superiores. La realidad era pura matemática de mercado. Windows acaparaba el 90% de los ordenadores del mundo. Si un hacker criminal quería robar datos, lógicamente programaba el virus para atacar el sistema que usaba casi todo el planeta para maximizar su éxito. A medida que los productos de Apple se volvieron masivamente populares, los hackers empezaron a programar virus, troyanos y ransomware específicos para Mac, demostrando que cualquier máquina conectada a Internet puede ser destrozada si es un blanco rentable. El móvil nos escucha en secreto para enviarnos publicidad. Estás hablando con un amigo en una cafetería sobre comprarte unas zapatillas de running verdes, abres Instagram 10 minutos después, y el primer anuncio que te salta es exactamente de esas zapatillas. La conclusión inmediata de todos es que Mark Zuckerberg tiene el micrófono de nuestro teléfono activado en secreto 24 horas al día escuchando y grabando nuestras conversaciones íntimas. Los expertos en ciberseguridad han analizado el tráfico de datos y han desvelado algo mucho más inquietante. No necesitan escucharte, porque ya te conocen mejor que tú mismo. Las tecnológicas usan el cruce de metadatos masivo. Quizás buscaste algo relacionado con el deporte hace una semana, o peor aún, el amigo con el que tomaste café, y con el que el GPS del móvil sabe que pasaste una hora cara a cara, si buscó esas zapatillas en Google anoche. El algoritmo sabe que sois amigos, que pasáis tiempo juntos, y predice estadísticamente que tenéis los mismos gustos e intenciones de compra. Es matemática predictiva brillante y perturbadora, pero no espionaje auditivo. Las tortugas pueden salir de su caparazón. Influenciados por décadas de dibujos animados donde una tortuga se asusta y sale corriendo desnuda dejando su caparazón rígido abandonado en el suelo como si fuera una mochila de acampada, hemos llegado a pensar que el caparazón es simplemente un escondite externo al que el animal se asoma. La anatomía de la tortuga no permite estos trucos de magia. El caparazón de una tortuga no es su casa, es su esqueleto modificado. Está hecho de placas óseas que están biológicamente fusionadas, soldadas y entretejidas con su propia columna vertebral y todas sus costillas. El caparazón está lleno de vasos sanguíneos y nervios. Pedirle a una tortuga que salga de su caparazón es anatómicamente el equivalente exacto a pedirte a ti que te saques la caja torácica y la columna vertebral para ir a dar un paseo. Mueren al instante si su coraza se rompe de gravedad. El alcohol en las heridas y la desinfección. Si te haces un corte profundo en la mano cocinando o jugando en el jardín, el reflejo automático de mucha gente en casa es buscar un botiquín, coger una botella de alcohol de 96 grados y verter un buen chorro directamente sobre la herida abierta, aguantando el dolor intenso bajo la premisa de que, si arde mucho, es que está curando bien. Los profesionales sanitarios llevan años intentando erradicar esta peligrosa costumbre casera. El alcohol sanitario es un excelente desinfectante para superficies inertes o instrumental médico, pero aplicarlo sobre tejido humano vivo abierto es un error clínico. El alcohol quema y destruye indiscriminadamente las células sanas de la piel que el cuerpo está intentando regenerar para cerrar la herida, retrasando la cicatrización natural y creando un daño tisular innecesario. Para limpiar un corte superficial lo único que se necesita es agua corriente limpia y jabón neutro. El 99% de las personas que ven este canal no están suscritos. Si te gustan los datos curiosos y quieres seguir descubriendo más, suscríbete ahora a Planeta Plus. La invención del cinturón de seguridad.
Mucha gente cree que el cinturón de seguridad fue una invención de los fabricantes de coches para ganar dinero extra en los extras. Lo cierto es que, aunque los inventores lo propusieron a principios del siglo XX, las marcas automovilísticas se opusieron activamente durante décadas, argumentando que el cinturón hacía parecer que el coche no era seguro y que asustaría a los compradores. Fue la empresa Volvo quien, en 1959, inventó el cinturón de 3 puntos y, en un acto de generosidad sin precedentes, liberó la patente para que cualquier marca pudiera usarla gratis, salvando millones de vidas. No fue un capricho empresarial, sino una lucha contra la negligencia de la industria. El terror a usar el móvil en la gasolinera. Cada vez que paramos a repostar, un enorme cartel con un teléfono móvil tachado nos advierte de un peligro inminente, haciéndonos creer que si recibimos una llamada de WhatsApp mientras sostenemos la manguera, las ondas electromagnéticas del teléfono harán explotar los vapores de la gasolina y volaremos por los aires. Los cazadores de mitos y las comisiones de seguridad lo han puesto a prueba miles de veces. Es físicamente imposible que un smartphone genere una chispa capaz de encender combustible. La verdadera razón de esta prohibición, nacida a finales de los 90, es la electricidad estática. Los conductores se bajan del coche, rozan su ropa con la tapicería cargándose de estática, y si usan el móvil se distraen. Al tocar la chapa metálica del coche sin prestar atención, sueltan un chispazo con el dedo que sí puede encender los vapores. El móvil no tiene la culpa, la tiene tu distracción. Puedes recuperar todo el sueño perdido el fin de semana. La estrategia de supervivencia de la sociedad moderna. Dormir apenas 4 horas de lunes a viernes, bajo la promesa de dormir 14 horas seguidas el domingo y dejar la cuenta del sueño a cero. Los especialistas en ritmo circadiano nos rompen la ilusión. La deuda de sueño no funciona como una cuenta bancaria. Someter a tu cuerpo a una privación severa de sueño durante 5 días eleva los niveles de cortisol, estrés, desajusta tu metabolismo de la glucosa y daña la capacidad cognitiva de forma inmediata. Dormir muchísimo un solo día te hará sentir menos cansado ese domingo, pero no repara el daño celular, ni revierte el estrés cardiovascular que sufrió tu organismo durante la semana laboral. Usar gorra constantemente y lavarse el pelo a diario causa calvicie. Las madres llevan décadas repitiendo a los adolescentes que quitarse la gorra y dejar de lavarse tanto el pelo es vital, porque el pelo necesita respirar, y si lo tapas o lo mojas, asfixias la raíz y te quedas calvo de joven. La dermatología es tajante al respecto. Los folículos pilosos no son plantas que absorban oxígeno del exterior. Son tejidos vivos que se alimentan exclusivamente del oxígeno y los nutrientes que llegan a través del torrente sanguíneo bajo el cuero cabelludo. La calvicie común, alopecia androgenética, es una cuestión de predisposición genética y sensibilidad hormonal a la dihidrotestosterona, DHT, un proceso interno e implacable que no se ve alterado en absoluto por la tela de un sombrero o por la espuma del champú diario. Los dolores de crecimiento son los huesos estirándose. Cuando los niños se quejaban de fuertes dolores en las piernas por las noches, el pediatra antiguo lo diagnosticaba rápidamente como dolores de crecimiento, imaginando que los fémures y tibias del niño se estaban estirando mecánicamente como chicle y desgarrando los tejidos internos. La traumatología ha aclarado que los huesos no duelen al crecer. El crecimiento óseo es un proceso celular microscópico, lentísimo y totalmente indoloro. Esos misteriosos dolores nocturnos infantiles están relacionados con la fatiga muscular extrema de los niños tras pasar 12 horas seguidas corriendo y saltando sin descanso, o con ligeros desajustes biomecánicos temporales, pero no hay ningún estirón violento dentro de la pierna. El químico chivato de la orina en las piscinas. Es el gran farol magistral inventado por padres y socorristas de todo el mundo para mantener el agua limpia. Se cuenta a los niños que si se hacen pis dentro de la piscina, un líquido químico ultrasecreto reaccionará al instante, tiñendo el agua a su alrededor de un bochornoso rojo o azul brillante, humillándolos ante todos los bañistas. Aunque es una amenaza increíblemente efectiva, este químico detector de orina simplemente no existe en el mercado y nunca ha sido utilizado en ninguna piscina pública o privada. Reaccionar químicamente solo a la orina y no al sudor, la crema solar o la piel muerta en una masa de agua tan grande es un desafío químico que a nadie le ha interesado inventar. La verdura enlatada o congelada pierde todas sus vitaminas. Existe un mito culinario masivo en los pasillos de los supermercados que nos hace creer que comprar guisantes enlatados o brócoli ultracongelado es consumir comida inerte, sin vida y vacía, asumiendo que los procesos industriales han calcinado todas las vitaminas, dejando solo la verdura fresca de la frutería de la esquina como la opción nutritiva real. La bioquímica de la cosecha es muy cruel con los alimentos frescos.
En el instante en que un tomate o una judía es arrancado de la planta, sus enzimas comienzan a degradar los nutrientes de forma acelerada por el contacto con el oxígeno y la luz. La verdura que viaja durante días en un camión hasta la tienda y pasa otra semana en tu nevera ha perdido un porcentaje alarmante de su vitamina C natural. Por el contrario, la verdura destinada a congelados o latas se cosecha en el pico exacto de su maduración y se procesa térmica o gélidamente apenas un par de horas después en la fábrica adyacente. Este proceso sella herméticamente los minerales y las vitaminas, haciendo que a menudo una modesta lata de zanahorias tenga perfiles nutricionales muy superiores a una zanahoria lánguida que lleva semanas dando vueltas en el cajón de las verduras frescas. El modo incógnito te hace invisible en Internet. Cuando abrimos una pestaña con el famoso icono del espía o las gafas oscuras en nuestro navegador, sentimos que acabamos de entrar en la Deep Web y que nadie en el mundo puede rastrear lo que estamos a punto de buscar. La cruda realidad de la ciberseguridad es que el modo incógnito solo oculta tus secretos a las personas que comparten físicamente tu ordenador. Lo único que hace esta función es no guardar el historial de páginas, las cookies ni las contraseñas en tu disco duro local. Sin embargo, tu proveedor de Internet, la red Wi-Fi de tu trabajo, la universidad, y por supuesto los servidores de las páginas web que visitas, saben exactamente quién eres, qué estás viendo y cuál es tu dirección IP. De invisible, no tiene absolutamente nada. Las ondas del microondas. Existe la creencia popular de que calentar la comida en el microondas es una práctica casi peligrosa porque el aparato altera la estructura molecular de los alimentos, destruye sus nutrientes de forma antinatural y deja una especie de radiación invisible que luego te tragas y daña tus células por dentro. La física detrás de un microondas es mucho más sencilla y menos tenebrosa de lo que imaginamos. El aparato no utiliza radiación ionizante, como los rayos X o los materiales radiactivos, sino ondas electromagnéticas de radiofrecuencia de baja energía, específicamente en la banda de los gigahercios. Estas ondas hacen oscilar a una velocidad vertiginosa las moléculas de agua que ya están presentes de forma natural dentro de la comida. Al chocar las moléculas entre sí, generan calor puro y duro, exactamente igual que cuando te frotas las manos rápidamente para calentarlas en invierno. La Gran Muralla China vista desde el espacio. Es uno de los supuestos datos curiosos más repetidos en los colegios de todo el mundo. La Gran Muralla China es una construcción tan colosal y titánica que es la única obra humana visible a simple vista por los astronautas desde el espacio. Suena épico, pero las leyes de la óptica dicen lo contrario. Aunque la muralla tiene miles de kilómetros de longitud, su anchura promedio es de apenas unos pocos metros, y además, está construida con piedra y arcilla local, lo que hace que sus colores se mimeticen a la perfección con las montañas y la naturaleza que la rodea. Desde la órbita baja de la Tierra, intentar verla es como intentar distinguir un cabello humano a varios metros de distancia. Lo más irónico y fascinante de esta enorme mentira colectiva es que el dato empezó a publicarse en libros y revistas en la década de 1930. Casi 30 años antes de que el primer ser humano viajara al espacio. Fue simplemente una licencia poética para describir su grandeza que se salió de control. Gracias por ver el video. Si te ha gustado suscríbete al canal, aquí te dejo varios videos.